Estamos en una nueva sección de este canal. Se llama Entre una cosa y la otra. Entramos. Este señor que tenemos aquí es Federico II el Grande, rey de Prusia, nacido el 24 de enero de 1712 en Berlín. Otro protagonista es Popeye, creado por Elsie Chrysler Segal, que nació el 8 de diciembre de 1894 en Chester, Illinois, Estados Unidos. El padre de Federico fue Federico Guillermo I, que a la postre será el segundo rey de Prusia. Este es un rey austero que, entre otras cosas, impulsa la educación obligatoria, algo muy importante para la época. Cuando terminaba de pintar las paredes, el joven Elsie, que tenía por costumbre tocar la batería, iba al cinematógrafo del pueblo y, acompañando las películas mudas de esa época, pues tocaba la batería. Así nació un poco esa beta artística de Elsie. Más tarde, con el tiempo, pagando $20, que era bastante para la época, recibió un curso por correspondencia de caricaturista. Su padre quería para él una educación militar estricta, pero su madre, Sofía Dorotea de Hannover, quería para él una educación de estilo francés. Esto trajo conflictos entre padre e hijo, sobre todo cuando él huye a Inglaterra con su amante, el teniente Hans Hermann von Katti. El padre se enfurece y condena a muerte al amante, una cosa que marcará bastante la vida de Federico II. Popeye aparece en 1929 en la tira cómica Timber Theater. Allí ya estaba Olivia Olivo y su hermano Castor. Además, Olivia, que por supuesto es anterior a Popeye, tenía un novio que era Ham Gravy. Un día Castor y Gravy contratan a un marinero para hacer una travesía en barco. Allí aparece Popeye. El resultado de su aparición es fulminante para el público. Se convierte en un éxito. Tanto es así que al poco tiempo Popeye se hace dueño de la tira y además se queda la novia de Gravy. Como rey, Federico II está dentro de lo que se llamó el despotismo ilustrado. Es decir, aceptamos tener un tirano, un déspota, pero ilustrado, porque así la lógica y la razón que da la ilustración hará que este hombre nos guíe por el buen camino. Esto era el despotismo ilustrado. Ya que tenemos que tener un tirano, al menos que sepa, que tenga lógica, que tenga iluminación, que esté ilustrado. Sin embargo, Federico II, además de todo esto, fue un gran militar y un gran estratega, que gracias a la Guerra de los 7 años, en la que ganó, por supuesto, recibió el nombre del Grande. Por eso será Federico II el Grande, de Prusia. En los años 30 aparecen los cortometrajes de Popeye. A partir de ese momento también aparece el antagonista, Bluto, que le disputa el amor a Popeye, el amor de Olivia. Todo va a girar en torno a Bluto tratando de conquistar a Olivia. Para vencerlo, porque siempre hay un problema físico entre ellos, siempre Olivia está en disputa y lo resuelven a las trompadas. Para vencerlo, como decía Popeye, va a recurrir a las espinacas, que le dan una fuerza extra y la cual termina pues venciendo a Bluto. Esta conexión de Popeye con las espinacas va a hacer que muchos chicos de la época pues empiecen a consumir este producto. Mientras tanto, en Prusia, Federico se conecta con la papa, o la patata, como la conocen algunos. Este producto no tiene muy buena prensa, ya que como no aparece en la Biblia, no podía ser bueno. Así pensaban las gentes de esa época. Además, crecía bajo la tierra, ya que es un tubérculo. Pero esto tampoco podía ser muy sano, y además crecía muy rápidamente, producto quizá del embrujo del diablo. Esto hacía que la patata no tuviera tan buena prensa y que costara mucho su consumo. Bueno, nadie la consumía en realidad. Federico se va a encargar de promoverla. Será Felipe II, el rey español, quien traiga la patata a las cortes. Uy, perdón. Todo mal. Él sí tenía un vecino
que era un antiguo marinero polaco que trabajaba en una taberna, bueno, siempre separando a la gente en las peleas. De hecho, era una especie de guardián del lugar. Siempre estaba envuelto en peleas y este marinero polaco, pues, tenía una cara muy particular porque le faltaban dientes, porque tenía un ojo medio saltón y el otro medio cerrado. De hecho, Popeye viene de Popeye, que tiene que ver con ese ojo. Este hombre contaba hazañas del pasado y claro, y el joven Elsie pues escuchaba todo esto con admiración y de ahí empezó a pergeñar su personaje a partir de esta conexión con el marinero Frank. Bien. Felipe II, el rey español, trae la papa de América hacia Europa. Esto será en 1560. Él va a promover este producto, este alimento, y lo va a mostrar en varias cortes europeas. De hecho, el mismísimo Papa recibe un ejemplo de este alimento. Sin embargo, la palabra no viene del Papa. En realidad, este producto ya se consumía hace 8000 años en lo más alto de los Andes. Papa es una palabra quechua, que combinada con otra palabra quechua llamada batata, produce la combinación patata. Pero en realidad, originariamente, lo más correcto, creo yo, sería llamarla papa. El joven Elsie no sacó el personaje Popeye de la nada. En realidad, él tenía un vecino que era Frank Figel, que era un antiguo marinero polaco, ya retirado, y que trabajaba en una taberna local separando a la gente cuando había lío, cuando había peleas. De hecho, era una especie de guardián del lugar. A este marinero le faltaban dientes y tenía un ojo medio saltón y el otro medio cerrado. De ahí la expresión Popeye, que tiene que ver con esto. Este hombre contaba hazañas de su pasado, envueltas en peleas, y esto, pues de alguna manera, llenaba la imaginación del joven Elsie, que se va a ir sacando de estos datos de la realidad su personaje. Federico II vio rápidamente el potencial de este alimento y lo empezó a repartir en las clases bajas. De hecho, a cada pueblo llevaba ejemplos de papas para que las sembraran, para que las pusieran bajo tierra. El alimento servía, según Federico II, para alimentar a las clases bajas y paliar las hambrunas que cada tanto se daban. Además, como era un alimento que rápidamente crecía, pues podía compensar las malas cosechas. Sin embargo, los campesinos en Alemania, en Prusia, lo que hacían era dársela a los animales, porque también era un buen alimento de animales. De hecho, se llegó a hacer incluso un licor de patata, que no sé qué tan popular llegó a ser. Caso diferente fue Irlanda, donde las grandes hambres que pasaban les llevó a abrazar este producto que los salvó muchas veces de la muerte. En España, sin embargo, la patata le costó mucho más entrar. De hecho, la primera tortilla de patatas no se produce hasta 1798. Bien, por cierto, la primera tortilla de patata de 1798, yo creo que no tenía cebolla, no, sin cebolla, se da en Extremadura, que es el lugar donde nació la tortilla española de patatas. Las espinacas tienen origen en Persia, de allí van a pasar a China y desde China van a ser traídas hacia este lado, hacia el norte de África, por los árabes. De aquí, luego, a partir de la conquista musulmana de la península ibérica, la espinaca pasa a Europa por España. Tras la Primera Guerra Mundial el mundo conoció bastante hambre. De hecho, había bastante anemia, la falta de hierro era bastante común. Luego el mundo se recupera, vienen los años locos, los años 20, pero ya hacia finales de esta década
en 1930, 1929-30, aparece el crack financiero de la Bolsa de Nueva York y comienza un periodo donde vuelven las hambrunas. Sobre todo, esto se vio bastante reflejado en el campo estadounidense, aunque esto terminaría afectando a todo el mundo. El consumo de espinacas era bastante importante. Recuerden que Popeye nace en 1929. Y claro, el problema era que en aquella época a la espinaca se le daba más poder en hierro del que realmente tenía, porque un científico alemán, von Wolf, se equivoca en una coma. Él dice que 100 gramos de espinaca tienen 17 miligramos de hierro, lo cual es muchísimo. En realidad tenía 1,7. Hoy sabemos que en realidad no tenía ni 17 ni 1,7, sino 4 miligramos. Es mucho. Pero claro, no eran los 17 que se suponía que tenía la espinaca. De hecho, Popeye, si hubiera querido tener más hierro, en realidad lo que debería haber consumido era almejas o hígado. Pero bueno, en la época era muy importante el consumo de espinacas. Y Popeye era un ejemplo de ello, sobre todo porque a los niños les costaba comer este producto. En Alemania, desde esa época, a la papa la llaman Kartoffel. Y una cosa interesante que vamos a agregar aquí es una leyenda que no sé si será verdad o no. Puede que sea verdad o que tenga algo de cierto, como toda leyenda. Se dice que Federico II, como el campesinado no se animaba a consumir patatas, las plantó en sus propios jardines. Entonces, una vez, teniendo como excusa una guerra próxima, sacó a la guardia de sus jardines y los dejó desprotegidos. El pueblo atacó los jardines, los asaltó y viendo que allí se encontraban patatas o papas, dijeron, si este producto que tanto cuida el rey con una guardia, para él tiene esa importancia, será que es bueno. Y a partir de allí comenzó el consumo de patatas en Prusia. Sigar murió el 8 de octubre de 1938 en Santa Mónica. La causa de su muerte fue la leucemia y en ese momento tenía 43 años. Popeye continuó en las manos de Bud Sagendorf, que trabajaba con Elsie, y luego en las de Max Fleischer, que es el creador de Betty Boop. En Crystal City, en el sur de Texas, en un sitio donde se plantan muchas espinacas, es un gran productor de este alimento, existe un monumento a Popeye, ya que él llevó a triplicar el consumo de espinaca en los Estados Unidos. Federico II tuvo una vida bastante peculiar. De hecho, su mujer se quejaba de que nunca la tocaba. Era un hombre solitario, pero que amaba la música, la cultura y las artes. Como ya dijimos, era un ilustrado. Bien. Él está enterrado en el Palacio de Berlín, murió en 1786, y una peculiaridad que tiene este sitio es que la gente lleva a su tumba a modo de ofrenda. Pequeño espacio publicitario. No te olvides de comprar mi último libro y mi libro anterior, que van a estar en la descripción de este vídeo. Vale, estamos aquí ante dos estrategias de marketing. La palabra marketing aparece en 1908 por el profesor Jones en la Universidad de Michigan, en Estados Unidos. Sin embargo, el marketing es tan antiguo como las relaciones comerciales en el ser humano, es decir, esto viene desde la antigüedad. Sin duda, el que quería vender una oveja seguramente decía que era más linda o más gorda que la del vecino, la del competidor, o un campo sembrado pues tenía mejor color que el otro. Todo tiene que ver con la publicidad. Siempre hubo una manera de vender un producto. Aquí entran un montón de factores como el envase, el color, la necesidad, las circunstancias. Si llueve venderé más paraguas, etc. El marketing fue muy importante. Pero en la antigüedad uno de los métodos del marketing sin duda fue el ejemplo.
Ejemplo de marketing como publicidad, lo encontramos por ejemplo en lo que hizo Alejandro Magno al casarse con Roxana, que era bactriana. Bactria era el lugar más alejado del imperio de Alejandro. Esta era una manera de decirle a los generales que debían integrarse con la población y hacer de todas las culturas una misma cultura. Se cuenta que al construirse la primera mezquita de Marrakech, la mezquita Ben Youssef, el propio emir Yusuf ibn Tashfin, con sus manos mezcló el mortero que serviría a la construcción, dando así entre sus hombres, los almorávides, un buen ejemplo de implicación, claro está. Albert Einstein va a decir: dar ejemplo no es la mejor manera de influir en los demás, es la única manera. Nacemos en este mundo sin guías, sin coordenadas para entenderlo. Muchas veces nos guiamos en los demás, los cuales nos ayudan a aclarar el camino. Realmente tenemos menos control del que creemos. Sin embargo, el ejemplo debe ser consecuente y empatizar con nosotros. Debe de alguna manera movernos, sentir que aquello que tomamos como ejemplo es verdadero. Y tiene que tener la contundencia de una trompada de Popeye o la pureza de Federico II promoviendo la patata. Es así como nos movemos y es así como sacamos las coordenadas para entender este mundo que nos toca vivir. Recuerdo una anécdota de Gandhi en la que una mujer lleva a su hijo a ver al maestro y le dice: disculpe, me gustaría que mi hijo dejara de comer azúcar. ¿Puede usted decirle algo? Gandhi la mira a la mujer y le dice: vuelva en 2 semanas. A los 15 días la mujer vuelve con su hijo, se acercan donde estaba el maestro y le dice: aquí se lo traigo. Gandhi lo mira al niño y le dice: deja de comer azúcar. La mujer mira a Gandhi y le dice: disculpe, pero ¿no podía usted decirle esto hace 2 semanas? Gandhi la mira y le dice: no, porque hace 2 semanas yo también comía azúcar.